además aventajado, pues es algo que no es muy frecuente. Yo desde luego es la primera vez que lo hago en mi ya larga trayectoria académica, ya muy cercana a la jubilación, en la que estoy. Pero lo hago con ganas y lo hago con mucho gusto, con muchísimo gusto, porque Roberto Jiménez Quero, precisamente, se lo merece, se lo merece. Cierto que él no tiene un currículum extenso, a su juventud y su... no tiene un currículum extenso, no tiene grandes publicaciones, no ha asistido a muchos congresos, pero ni falta que le haga, porque ha hecho otra cosa muy importante, que es esa pasión que él siente por la lengua y por la cultura árabe, llevarla hasta las últimas consecuencias. Formarse en la lengua árabe y también viajar por muchos países árabes, pero no como un simple turista, sino con un alto grado de inmersión lingüística y cultural. Lo cual el bagaje que tiene ya es muy amplio. Yo que sé la de países que la conocen, no solamente árabes, sino desde el entorno árabe, islámico en general, que yo a su edad pues no conocía ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que era conocer. O sea que realmente lo que en ese punto casi siguiendo las huellas de Ibn Battuta o como un Domingo Varía del siglo XXI, pues él se ha formado en el campo de la batalla, pero al mismo tiempo no ha renunciado al estudio, ha abandonado y él ha ido también compaginando ambas cosas. Sé que muchas de esas creencias, esa pasión que él siente por la lengua y por la cultura árabe, las ha mamado las instituciones de familia, porque le han transmitido pues, ese entusiasmo y ese interés por las bellas letras y por todo lo que se refiere a la lengua y la literatura que él le apasiona. Pero ya digo, no se ha conformado con eso, sino que esto ha llevado hasta las últimas consecuencias. Yo ya podría contar más cosas que él me ha contado sobre su vida y que yo también me ha hecho partícipe de ella, su vida académica y sus gustos, sus pasiones, etc., aparte de la lengua árabe, de la cultura árabe, y también algo de la clase podría contar, pero yo creo que lo mejor es que yo ya guarde silencio, me calle, me convierta por unos minutos, rato, en alumno suyo, me siente ahí abajo para aprender todo lo que me cuenta y nada, quiero terminar dando las gracias a Roberto por compartir con nosotros toda esa experiencia que tuve en Irak y que bueno, no es la primera vez que él ha participado en la Biblioteca de Al-Ándalus. También agradecer a toda la Fundación Paradigma y a todos los miembros que la componen, desde los patronos hasta el último funcionario, que han hecho posible que este acto se pueda realizar, y en especial también a la coordinadora de actividades culturales, la profesora Liguera, que no ha podido acompañarnos hoy. De modo que yo, eso, soy tu alumno con... Bien, ¿se me oye? Bueno, primero de todo, muchas gracias Rafael por la presentación. Muchas gracias también, como ha dicho usted, a la Fundación Paradigma y a los que han hecho posible esta charla. Y bueno, sin tardar más, nos vamos a ir metiendo un poco en lo que es Irak. Vale. Yo creo que cuando se mencionan nombres de ciertos países, cuando se habla de Irak, se habla de Afganistán, se habla de Irán, del Yemen, pues son nombres que, aunque uno no sepa nada de la cultura de estos países, ni de esta religión, ni de nada, son nombres como que inspiran un poco de temor, de miedo. Pero bueno, yo estaba allí y he vuelto vivo, entonces, o sea, se puede ir a Irak y volver vivo, entonces creo que es interesante descubrir un poco qué es lo que nos presenta estos países. Y titulo esta conferencia, Recuerdos de Oriente e Imágenes de Oriente, Irak, el origen de todo, porque realmente el origen de todo lo que tenemos hoy en día en la sociedad como avances, quitando lo romano y quitando lo posteriormente islámico, viene de Mesopotamia, prácticamente. La agricultura, la ganadería, incluso la escritura,
vienen de lo que hoy en día es Irak. Bien, primero voy a presentar un poco cómo es geográficamente Irak, que creo que es bastante interesante y creo que es necesario. Irak es un país árabe, es un país de mayoría musulmana, es un país que linda, que tiene fronteras con Irán, con Turquía, Siria, Jordania y Arabia Saudí, y que por definición es una tierra entre ríos, como se llamaba, se llamó en cierto momento Mesopotamia. ¿Qué ríos son estos? Pues tenemos aquí el Tigris al norte y el Éufrates al sur. Bagdad está a las orillas del Tigris. Esto que vemos aquí, estas flechas, son el recorrido que yo hice durante más de 2 semanas en Irak. Yo llegué a Bagdad en el vuelo y del vuelo me desplacé en un viaje hacia el norte y en otro viaje hacia el sur. El viaje del sur primero fue al Madain, que ahora mostraré fotos que son restos arqueológicos, y de Al-Madain a Karbala, y de Karbala a Babilonia. Karbala no sé si os suena, pero es una ciudad islámica sagrada chiita impresionante, de la que vamos a ver fotos, y Babilonia, pues creo que todo el mundo tiene en su mente un poco o le suena al menos lo que es Babilonia. Solimania, que es lo que vemos aquí al norte, es una ciudad montañosa del Kurdistán iraquí, que ya está casi en la frontera con Persia, con Irán, que está a 20 kilómetros, y es muy bonita y vamos a verla también porque merece mucho la pena por la naturaleza, sobre todo. Bueno, el Kurdistán, ¿qué es el Kurdistán? Yo lo acabo de mencionar. El Kurdistán es una zona de Irak, no es un país, es una región, ¿vale? Es una región del norte y noreste de Irak, que además ha tenido muchas tensiones con el Irak federal, que es lo que vemos en marrón, Irak federal y el Kurdistán en el norte, y que hay incluso pues, pretensiones independentistas, pero no solamente de Kurdistán en Irak. Kurdistán también hay en Turquía, Kurdistán también hay en Irán. Entonces, como que se pretende formar un Kurdistán independiente, no llega a darse eso, pero incluso hoy en día hay división, hay cierta división, porque incluso para las visas. El Kurdistán es una zona muy, digamos, modernizada, es una zona a la que los europeos suelen viajar cuando van a Irak. El Irak federal es otra historia, es el Irak profundo, es el Irak que todos tenemos en la cabeza, más árabe, más duro, por así decirlo, para el europeo. Esta es la bandera del Kurdistán, es la roja, blanca y verde con el sol en verde. Y esto no es árabe, eso que está ahí escrito, es kurdo. Mesopotamia, como habíamos dicho, recibe su nombre del griego, la tierra entre los dos ríos, que son, hemos dicho, el Tigris y el Éufrates, y son los ríos que han conformado la historia de la humanidad. Hay ríos que yo creo que la historia está unida a ellos. Uno de ellos es el Nilo. Decían los antiguos que Egipto es un milagro del Nilo, el padre Nilo, decían los historiadores. Y yo creo que de Mesopotamia la razón de ser es el Tigris y el Éufrates, porque realmente uno, cuando llega allí, dice, pero esto es creciente fértil, pero si esto está seco todo, si esto todo es desierto, ¿dónde está lo verde? Pero la tierra es tremendamente fértil. Aunque haya predominantemente desierto, la tierra es muy fértil. Gracias a eso, gracias a los dos ríos, no solamente al agua, sino a la riada que siempre han ocasionado, que abonaban todo el entorno, por lo tanto la agricultura allí era una bendición del cielo. Y precisamente por eso no es casualidad que la agricultura surgiera allí y no surgió en otro sitio. Surgió allí porque la tierra, el suelo, es un sustrato perfecto para el cultivo. Estos dos ríos que estamos viendo a la izquierda es el Tigris, es el que pasa por Bagdad, o mejor dicho, la ciudad que se asienta a orillas del Tigris, porque se asienta ya la ciudad por el Tigris y no el Tigris por Bagdad. Junto con el Éufrates, yo creo que son dos ríos míticos, que cuando uno los ve, pues a mí por lo menos se me pone la piel de gallina. Porque, como dije ayer en una entrevista que me hicieron, uno a orillas del Éufrates siente que está en la casa de sus padres. La casa de los padres que son comunes a todos y que vivieron allí hace miles de años y que realmente nos transmitieron lo que es el sentido de lo que es nuestra vida hoy en día en muchos aspectos, incluso en aspectos que podemos hasta ignorar, que creemos que son del presente totalmente. El Éufrates es un río tremendo, es un río violento, es un río con muchísimos torbellinos, es un río que da miedo y que incluso llega a alcanzar en algunas cimas 40 metros de profundidad. Es algo tremendo. El Tigris es un poquito más ancho, es más tranquilo y son las dos únicas zonas casi en Irak que provisionan al país de pescado. Porque tiene una parte de playa que es Shat al-Arab, que es la playa de los árabes, que es la traducción, pero realmente está muy lejos y los medios de transporte tampoco son buenos. Entonces, el único pescado que se come es el masbuf, que es la carpa del Tigris, abierta en canal y sazonada con multitud de especias, que está muy buena.
Aquí estamos viendo el Tigris de nuevo en una perspectiva en la que estoy en un barco, surcándolo de noche. Esta fue la noche en la que yo llegué a Irak, era una noche de luna llena, de enero, y de las primeras actividades que hice fue irme a la calle de Mutanabbi, que es una calle famosa allí central, en la que hay un puerto fluvial al final que desemboca en el Tigris, y uno puede coger una barquita y remontar o pues moverse durante un periodo por el Tigris, que creo que es una de las experiencias más impresionantes de Irak. A la derecha podemos ver a Nabucodonosor II, que es uno de los reyes más importantes del pasado de Irak, del pasado de Mesopotamia, que podemos ver pues enaltecido, o podemos decir que reverenciado, en muchas estatuas a lo largo de todo Irak. Yo creo que el camino por Irak y por Mesopotamia no puede empezar sin hablar de quién es Gilgamesh. Gilgamesh era el rey de Uruk, que era una ciudad de Mesopotamia, de la Mesopotamia antigua, que perseguía la inmortalidad. Comenzó un viaje que lo llevó hasta las profundidades del abismo azul, como lo llama el propio poema, y que no sabemos lo que es, que quizá puede ser el de Éufrates, como hemos dicho, de 40 metros, es un abismo. O que puede ser el Tigris, o que puede ser el mar, no lo sabemos. Un camino que lo llevó a las orillas del gran océano, del abismo azul, al que se adentró en el gran abismo buscando una planta que le habían dicho que si la ingería sería inmortal siempre. La historia es mucho más larga y la destaco porque es el primer registro de una historia escrito que tenemos en la historia del ser humano y del mundo. El primer registro escrito es de Irak, es la epopeya de Gilgamesh. La historia es muy larga, es tremenda, pero voy a destacar solamente que Gilgamesh al final no consigue la inmortalidad en la historia, pero puedo decir que sí la alcanzó, porque realmente hoy, 3.000, 4.000, 4.500 años después, estamos hablando de quién fue Gilgamesh a través de ese milagro que es la escritura. Si no, nadie sabría quién es ese hombre y sus aventuras. Eso también nació en Irak, la escritura. Si seguimos avanzando un poco en el tiempo y en los periodos de la historia de Irak, nos encontramos Babilonia, nos encontramos Asiria. Aquí tenemos los dos Lammasu, que es como se llaman estos toros androcéfalos con cabeza de hombre, y que en el fondo eran unos símbolos apotropaicos, es decir, eran unos amuletos, eran unos talismanes que protegían en contra del mal, de los malos espíritus, que digamos que ahuyentaban el mal que podía venir de otras personas y simplemente pues de la naturaleza. Son unas figuras realmente sorprendentes. En la foto no se puede apreciar casi, pero son gigantes. Hay algunos que miden 5 metros de altura, con un grado de detalle increíble. Mucho se ha hablado del arte egipcio y mucho se habla de los grabados egipcios de los templos, pero para mí, con mucho, lo supera el arte babilónico y asirio. Hay detalles de la fisionomía y de músculos de las piernas de figuras en tallas y en esculturas mesopotámicas que son realmente de poner los vellos de punta. Una de estas un ejemplo de esto es los lammasu, como decíamos, la barba que tienen tallada al milímetro, figuras que han sobrevivido 3.000, 4.000, 5.000 años en algunas ocasiones, enterradas, es de un grado, como decía, de detalle sobrecogedor. Estas esculturas, cabe decir que están en el Museo Iraquí de Bagdad. Es un museo que está en Bagdad, como su nombre indica, y es el que acoge el mayor número de piezas mesopotámicas que hay en el mundo. Es verdad que hay ciertos, pues el Louvre, el Museo Británico, tiene muchas piezas, pero realmente el museo in situ que tenga piezas más interesantes, más grandes, más impactantes, es el Museo Iraquí de Bagdad. Y además estaba vacío, porque como a la gente le da mucho miedo ir a Irak, pues estaba yo solo, prácticamente. Iba un político, no sé de qué país, con 7 o 8 guardaespaldas, y luego estaba yo, y luego había 4 o 5 iraquíes, no había nadie más allí. Pero es un placer realmente, porque ves a este genio protector que está a la derecha, que como digo puede medir prácticamente 4 o 5 metros, no me voy a acercar más, pero en proporción yo podría estar más o menos aquí, no sé si ve el puntero, yo podría llegar por aquí, es una figura realmente sobrecogedora. Es un genio protector, le ven ustedes las alas aquí, y está haciendo una ofrenda al rey. Tiene esta especie de bolsito y esta especie de comida que tiene en la mano. Es típico de las figuras de ofrenda de la antigua Mesopotámica, grabada en piedra. Aquí tampoco se puede apreciar muy bien, pero esto es lo que yo me refería. Los detalles de la fisionomía, del gemelo en concreto, del genio protector, es sobrecogedor. Y no tiene nada que ver con los grabados egipcios, con todo mi respeto, que me encanta Egipto y lo he visitado 2 veces,
que son figuras mucho más estilizadas, más simples, menos relieve. El grado de realismo es prácticamente fotográfico. Estamos hablando de 4.000 años atrás. Aquí vemos más, las masus, vemos dos, y vemos que está perfectamente. O sea, que no es una ruina. Esto podría haber sido tallado ayer mismo. Vemos cómo acaba la sala, vemos las plumas, los detalles, vemos las costillas del lanmasu. La cara es lo que ha sido en algunas ocasiones un poco más dañado, quizá por el paso de religiones más iconoclastas, o por el tiempo simplemente. Pero el resto de la figura es algo intacto. Si seguimos avanzando por la historia de Mesopotamia, llegamos a Babilonia, que se le llama muchas veces la Grande, porque dicen que no había ciudad que se le pudiera comparar, ni en tamaño, ni en magnificencia, ni en grandeza. Cuando uno llega a Babilonia, que obviamente son unas ruinas, lo que se encuentra es eso, de la izquierda, esas palmeras, es decir, nada, no hay nada. Usted va por aquí, por la carretera que tiene rayas blancas y amarillas en Irak, y lo que ve es eso, ve palmeras de bajo, de una planicie así más o menos poco interesante, pero debajo de todo eso lo que se encuentra es esto, que tampoco puede parecer muy interesante, porque bueno, pues tampoco es unas ruinas así que digamos muy llamativas, ¿no? Pero bueno, son las ruinas de Mesopotamia y en concreto de Babilonia, una ciudad en la que, o de la que partieron todos los imperios. O sea, Babilonia fundó una cantidad de ciudades, fundó una cantidad de imperios y una relevancia en el curso de la historia que es prácticamente difícil de definir y difícil de abarcar en una conferencia de una hora. Pero bueno, les quería decir con esto que las excavaciones de Mesopotamia en general y las excavaciones de Babilonia en concreto están en pañales. No hay dinero para excavar, no hay dinero para nada, pero mucho menos para excavar y buscar cosas que dice la gente de allí. Bueno, pues sí, porque es curioso, es bonita la pieza, pero que tampoco me soluciona a mí eso nada en mi vida privada. Entonces, no hay dinero y tampoco hay mucho interés. Por el pasado es lo que yo vi. Y en Irak hay bastante más interés que en otras zonas del mundo árabe. Pero tienen esa especie de estigma que yo vi allí un poco, pues, de dejadez, la verdad. Y creo que puede estar un poco ocasionado también por la pobreza. Pero bueno, todo lo que podemos ver levantado hoy en Babilonia, porque cuando uno llega a Babilonia es eso, la planicie inmensa sin nada más que palmeras, y luego se encuentran unas pequeñas ruinas, que es lo que hemos visto antes, y luego se encuentran unos muros perfectos como esos de ahí, levantados hasta con las almenas. Ni una almena se ha caído. Y dices, madre mía, pues, si en 3.000, 4.000 años no se ha caído ni siquiera un ladrillo. No, eso es moderno. Eso lo levantó Saddam Hussein en el año 1969. Y hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy interesante y muy curiosa que podemos destacar, es estos dos ladrillos. Estos dos ladrillos están dentro del templo norte de la ciudad de Babilonia. Es el templo en el que han sucedido sucesos, valga la redundancia, históricos clave en la historia del mundo, no en la historia de Irak. Clave como, por ejemplo, la muerte, vamos a volver atrás, la muerte de este personaje. Un hombre joven, de 20 años, 22 cuando empezó su proyecto y de 32, casi 33 cuando murió, que salió de Macedonia en busca de, no sabemos muy bien qué, se cree que de liberar las ciudades griegas oprimidas por el gran rey Darío, que la campaña le fue bien, que después llegó hasta el corazón del imperio persa, que después de llegar al corazón que era Persépolis y de destruir Persépolis avanzó hasta la India, que después vio el río Indo, que después sus hombres, porque ya no soportaban más conquista, ya no soportaban más avance, ya no querían ver nada más, pero el rey seguía con su interés insaciable de conocimiento y de conquista y de ver con sus propios ojos, animado, movido por ese pozo que llamaban los griegos, que es esa especie de anhelo, de ansias. Este hombre es Alejandro el Grande, Alejandro el III de Macedonia, Alejandro Magno, que encontró prematuramente quizá la muerte en el palacio norte de Babilonia. Sucedieron muchos otros acontecimientos en este palacio, entre otros acontecimientos bíblicos. Por eso encontramos algunos ladrillos como este. Aquí no se ve nada y no se puede entender nada porque está escrito en escritura cuneiforme, en la escritura típica de la Mesopotamia antigua. Pero básicamente lo que viene a decir, que nos lo interpretó allí un hombre en Babilonia, es que yo, Nabucodonosor II, levanté este palacio en el año tal, en honor a los dioses tal, para gloria de mi nombre. Bien, pasaron miles de años, el palacio y Babilonia entera se destruyó, quedó sepultada por el devenir de los siglos y por las guerras y las invasiones,
la llegada de los imperios, y en el año 1989 Saddam Hussein dijo, pues si Nabucodonosor hizo eso, yo voy a hacer más. Entonces llegó a esa planicie seca, que no tiene nada más que palmeras, excavó una parte, no él, sino arqueólogos obviamente, mandados por él, excavó esa parte y otra parte que correspondía al Palacio Norte dijo, yo la voy a reedificar. Y escribió en un ladrillo esto, que está al lado de este y que dice lo siguiente en árabe. En época de Saddam Hussein, el victorioso, presidente de la República, constructor del renacimiento de su civilización, alabado sea Dios, gran protector de Irak, se volvió a levantar este palacio en el 1409 después de la Egia, el año musulmán. Año de 1989 después de Cristo, palacio que fue construido por el rey Nabucodonosor II entre el 663 y el 605 a.C. O sea, básicamente es decir que si Nabucodonosor II hizo esto, yo soy capaz de hacer lo mismo o más. Y yo soy igual de emperador y yo soy igual de poderoso que Nabucodonosor II. Y es verdad que, pues gracias a Saddam Hussein, hoy puedes ir a Babilonia y ver una cosa que tampoco, quizá no es muy exacta históricamente en cuanto a la arquitectura, pero bueno, por lo menos uno se puede imaginar más o menos lo que era el Palacio Norte, donde tuvieron lugar esos acontecimientos que hemos dicho, pues nada más y nada menos que la muerte del hombre que revistas históricas han determinado como el más importante de la historia global del mundo, quitando personalidades religiosas de la fe. Históricamente, el hombre que más ha influido en las culturas de todo el mundo es Alejandro Magno. Entonces estamos en lugares que son claves, como decíamos, para la historia, como esa puerta que ven ustedes a la derecha, esa es la puerta de Ishtar. No es la puerta de Ishtar, es una copia. La puerta de Ishtar está en Berlín porque se trasladó allí. Bueno, los iraquíes dicen no la robaron, pero bueno, yo tampoco considero que fuera un robo porque realmente estaba abandonada en mitad del campo y estaba... O sea, no había nadie que prestase atención a esas ruinas ni lo pusiese en valor. Realmente lo que se hizo allí fue, según mi opinión, si es una opinión, fue trasladarlas a un lugar en el que estuvieran más a salvo. Hay opiniones para todos los gustos, hay gente que dice que, bueno, que sí, que eso pasó, pero que hoy en día tiene que devolverse a Irak, hay gente que dice que no, hay gente que dice que eso ha sido un robo inadmisible desde el principio. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. La puerta de Ishtar es tremendamente enorme, o sea, no es eso, es 4 o 5 veces esa puerta. Pero en el lugar en el que estaba la puerta de Ishtar, que era la puerta primordial, la puerta principal de Babilonia, se edificó esa. Para decir, aquí estaba la puerta de Ishtar. Ya no está, pero tenemos una más parecida, chiquitita, para que por lo menos la gente que pase se haga la idea. La puerta de Ishtar era por donde pasaba Nabucodonosor II en persona, con todo su cortejo, para alabar al dios del sol y del cielo, que eran las deidades principales de Babilonia. Para los que había etemenankis, es decir, había esos zigurats, esos templos que son como pirámides truncadas en toda la ciudad, y sobre los que se suponía que vivían los dioses en persona, era la casa del dios. Es la misma puerta que atravesó, como hemos dicho, Alejandro cuando conquistó Babilonia. O sea, es una puerta, quizás esa no sea la real, pero ese punto, ese suelo, es el que ya han pisado más conquistadores y más personas relevantes para la historia del mundo en todo el planeta. Eso que ven a la izquierda, que parece un banco, también lo levantó Saddam Hussein, obviamente, pero sobre el sitio en el que estaba el emplazamiento del trono del gran rey, el rey persa. O sea, los griegos, cuando se referían al rey de Persia, no hablaban del rey de Persia, porque no hacía falta, decían el gran rey, el Megas Basileus. No había más rey que el rey persa, que era faraón de Egipto, era el emperador de los Medos, era emperador de Persia, gobernaba sobre una cantidad de pueblos impresionantes, y con decir el rey, ya todo el mundo sabía que era el gran rey. Y ahí en ese punto es donde se sentaba el gran rey, y donde después, cuando lo conquistó el imperio persa Alejandro, donde se sentó, y donde tuvieron lugar pues, muchos acontecimientos de la historia de Alejandro que son realmente destacables, como el encuentro con Estateira, que era la madre del rey derrotado. Cuando Alejandro derrota a Darío y entra en Babilonia, se encuentra con el harén real de Darío, y hay un error de protocolo, y el error de protocolo es que la madre del emperador derrotado va a saludar a Alejandro, pero se equivoca, y no saluda a Alejandro, saluda a otro soldado que había allí que era de más porte, más alto y más fuerte. Ese error en la corte de su rey le hubiese costado la vida. Un error de protocolo inadmisible. Pero lo que hizo Alejandro, en esas piedras que vemos allí, fue cogerla de las manos, levantarla y decirle, no te preocupes, porque este hombre al que has saludado es otro Alejandro. Bien, seguimos. Esto es lo que ya hemos visto, pues la escena de la muerte de Alejandro en este palacio. Y Babilonia la Gran tiene muchos espacios, tampoco me quiero parar más aquí porque hay muchos sitios en Irak, pero tiene piezas
realmente únicas como el león de Babel, que hay tampoco, o sea, la foto no hace justicia nunca a la realidad. Es un león inmenso, inmenso, puede ser como el doble de esta mesa de largo. Es un león de piedra pisoteando a los enemigos de Babilonia, original y que está allí, en el sitio de Babilonia. Y a la derecha vemos, ¿veis? Estoy solo, porque os tengo que contar una cosa también. En Babilonia yo entré solo. Babilonia, el día que yo fui allí para visitarla, estaba cerrada. Babilonia no está siempre abierta, son unas ruinas. No están allí para que cualquiera pase como perico por su casa. Entonces, la puerta estaba cerrada, pero yo quería entrar a Babilonia, porque, hombre, había hecho un gran viaje y Babilonia era uno de los puntos clave para mí, para visitar. Entonces, mi amiga Nashden, que la saludo desde aquí porque se lo pasaré, me verá en retransmisión seguramente desde Irak, que es una persona relativamente famosa en Irak y en Turquía también, es médico. Habló con el arqueólogo de Babilonia, que es el señor Ali, y el señor Ali me abrió las puertas de Babilonia a mí. No había nadie. Vamos, aquí están las pruebas, no hay nadie. Este es el anfiteatro helenístico griego de Babilonia, obviamente reconstruido, obviamente muy modificado, con la tribuna de Sabam aquí arriba, pero realmente el origen es el anfiteatro griego que los soldados de Alejandro y sus descendientes políticos crearon allí, levantaron allí. Y estoy absolutamente solo. Vamos, eso fue una de las cosas más grandes que yo puedo recordar en mi vida junto con el paso a Afganistán, que no lo voy a contar aquí porque no tiene nada que ver. El arco de Josroes es un lugar que está en Almadain, en esa ciudad que hemos visto al principio, que no suena de nada, y es el arco más grande de la historia que se ha levantado sin ningún tipo de apuntalamiento. O sea, los arcos antiguos se levantaban apuntalándolos, es decir, poniendo madera debajo, para que a medida que tú lo levantas, el arco no se caiga. Se pone maderas y cuando ya está montado entero, quitas todo el artesonado y el arco está montado. Se hacía así antiguamente. Ese, no ese que están viendo, otro que no se puede enfocar porque era de noche, y además porque es un sitio al que también me abrieron las puertas a mí solo por contactos, es el arco más grande levantado en la antigüedad, que es un arco inmenso de, no voy a decir los metros porque no lo sé exactamente, pero absolutamente sobrecogedor, y son unos restos de influencia helenística, pero muy tardíos, son del imperio sasánida, son persas y hablamos ya de mucho tiempo después de Cristo, de época islámica. Aquí tenemos una visión del río Tigris por la noche, en esa primera noche que yo llegué a Irak, a Bagdad, y estaba dentro del barco, como conté, en aquel barquito surcando el Tigris con la luna llena. Y bueno, una vez que hemos hablado un poco del Irak federal, porque si os dais cuenta no hemos visto nada del Kurdistán, aunque lo veremos ahora después, vamos a dar un salto que yo creo que es importante, y es a las religiones. Yo creo que la religión de un país, aunque se considere agnóstico o ateo o lo que sea, influye. Y hay mucha gente que dice, pues yo no creo en nada, pero es que aunque usted no crea en nada, eso es irrelevante, porque usted vive en un país de cultura cristiana, o usted vive en un país de cultura islámica, o de cultura judía. Entonces, aunque usted no crea en nada, es absolutamente irrelevante porque todos sus hechos van a estar dirigidos y van a estar apoyados por un motor interno que es su cultura, aunque usted no crea en ese Dios. Entonces, yo creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de todas las sociedades. Y además en Irak. Porque en Irak es un país muy diverso de religiones. Hay las religiones mayoritarias y además hay muchísimas ramas, desviaciones para unos, para otros sectas, para otros simplemente, pues eso, ramas de las religiones oficiales. Vamos a empezar con el cristianismo, porque llama mucho la atención a la gente al principio, pues, pero cristianos en Irak, pues Irak solamente hay guerra y musulmanes. No, Irak no hay guerra, y no hay solamente musulmanes. Irak es un país muy rico, no he aclarado, pero no hay guerra. No lo he aclarado, pero en Irak no hay guerra, ¿vale? La guerra se acabó hace 20 años. Hubo después enfrentamientos que se pueden calificar de guerra contra el Daesh, contra el Estado Islámico, pero realmente estado de guerra oficial con bombardeos y con ataques internacionales desde hace 20 años ya no hay. Entonces, aparte de ese punto de la guerra, el cristianismo, ¿hay cristianos? Sí, hay cristianos, en todo el mundo árabe. Aunque Arabia Saudí diga que no, hay cristianos, seguro. Las ciudades de Irak, todas o casi todas, tienen iglesias, porque además es una zona de un cristianismo muy antiguo. O sea, el cristianismo llegó a Mesopotamia, llegó a Asia Menor, llegó a todas esas zonas que hoy son musulmanas antes que Europa. Entonces, estamos hablando de cristianos que llevan siendo cristianos muchísimo tiempo antes que nosotros. Cuando nosotros adorábamos a Apolo, esta gente ya adoraba a Cristo.
Aquí encontramos iglesias armenias, que son muy características por esta especie de formaciones aquí arriba, con esta especie de portalitos también, que son muy bonitas y la verdad es que no tienen comparación con ninguna en España, ¿no? Yo aquí no he visto ninguna iglesia armenia. Aquí vemos a la izquierda una cosa que quiero destacar, y es que las iglesias en Irak, en Egipto, voy a decir lo que yo he visto por lo menos, en Irak, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, y diría que de momento ya está, porque luego he visto países de Asia Central que no. Las iglesias tienen muros de 2, 3, 5 metros de altura, rodeándolas en el perímetro, con vallas por encima y con alambre de espino por encima para evitar ataques. Y además, en la puerta hay 2 señores con 2 metralletas, armados, con un casco, vestidos de uniforme, diciendo que quién es usted y para qué quiere entrar a la iglesia. Y entonces, dice, yo soy una persona que quiere entrar a la iglesia. Dice, no, una persona no, usted tiene que demostrar que usted es cristiano. O sea, usted puede entrar aquí ahora a ponerse a, yo qué sé, a matar gente o poner una bomba. Y me preguntaba en Egipto, ¿y dónde tienes el tatuaje? Y yo decía, ¿qué tatuaje? Y es que los egipcios coptos, es decir, los cristianos egipcios, se tatúan aquí, o en los 2 sitios una cruz, para demostrar que son cristianos. Por orgullo y simplemente también por facilitar ese reconocimiento. Entonces le dije que no tenía ningún tatuaje, que no tenía ninguna cruz tatuada, pero que era cristiano, que era español y que quería entrar allí. Y me dejaron entrar. Así como con reticencia, pero me dejaron entrar. Quiero decir con esto que Irak ni siquiera tiene la suerte de tener policías armados en la puerta de las iglesias. Hay, pero como si pones una columna allí, o sea, no hace nada. Está a otras cosas. Esa diferencia yo sí la he visto. En Egipto los policías te preguntan, investigan si eres cristiano, si no eres cristiano, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú y por qué has venido aquí? En Irak no. En Irak tú entras allí, te saludan y ya está. Entonces, por desgracia, había muchos ataques a iglesias en Irak. Este es el muro de una iglesia, que eso parece así como una paredilla, así pintada con la cara del Papa, pero eso es un muro de contención, eso es un muro de 5 metros, con alambre de pino, como he dicho, por encima, que no se ve, pero está aquí. Y ese Papa está ahí, el Papa Francisco, porque tuvo una visita oficial en 2021. A Irak todavía están las pintadas, dando la bienvenida al Papa. Esta iglesia es una iglesia que está en Bagdad y a la que quiero hacer especial mención, se llama Sayyidat an-Najat, la Señora de la Salvación. Es una iglesia moderna, ven que no tiene nada que ver con estas iglesias armenias, típicas, enormes. Es una iglesia más moderna, como ven, una cruz de metal, y tiene una historia muy triste. La iglesia de Sayyidat an-Najat, el 30 de octubre de 2010, o sea, hace 15 años, un poquito menos de 15 años, estaba celebrando misa de tarde. La misa de la tarde, pues concluía, las misas allí son más largas, duran alrededor de 1 hora. La misa de la tarde concluyó y cuando el sacerdote dijo, pueden ustedes ir en paz, por las puertas de atrás, que son estas de aquí, la gente estaba mirando hacia adelante, entraron por detrás, 6 terroristas armados, encapuchados, con explosivos y con armas automáticas, y dijeron que por favor, que toda la gente que estaba sentada por aquí, por los bancos, se pusiera delante del altar, que es este altar que tienen ustedes aquí, con el sagrario por aquí, que no lo verán, está aquí, perdón, el sagrario, y con esta cruz, y bueno, pues una iglesia normal y corriente, ¿no? Con un altar. Y cuando se pusieron todos en fila, pues una fila por abajo por esta escalera y otra fila por arriba por esta escalera, abrieron fuego y mataron a todos. Cayeron todos muertos, menos una mujer que estaba embarazada, que se hizo la muerta durante más de 2 horas, 2, 3, 4, no sé cuántas horas, pero muchas horas, mientras los asaltantes estaban dentro, mientras la policía tenía combates a muerte, murieron policías por entrar dentro de la iglesia, por liberarla por si quedaba alguien dentro con vida. Esa mujer estaba entre los cadáveres, entre los cuales uno de los cadáveres era de su hija, de 10 años, esperando para morir. Cuando los policías lograron entrar a la iglesia para liberarla, los 6 terroristas se inmolaron, se explosionaron y la iglesia quedó totalmente destruida. A la mujer no le llegó la explosión porque está viva, vamos, es una historia real. La iglesia quedó completamente destruida y murieron los 2 sacerdotes, que son estos de aquí, y son todas estas las víctimas que fueron alrededor de 50. Con niños, con bebés, con mujeres, con hombres, con gente de toda clase. La iglesia se restauró, obviamente después, y esto que ustedes ven aquí son pequeñas vidrieras en las que están los nombres. Si estando allí, a uno se le ponen los pelos de punta, si tienen la más mínima sensibilidad, si no es un cacho de madera. Están grabados en la madera los nombres de todas las víctimas que murieron aquel día.
de todas las 45 o 50 personas que murieron, que están grabadas en la madera, en árabe. Y uno cuando entra por la puerta, que además tuve la fortuna, además, en esa iglesia, también de entrar solo y de estar completamente solo, se encuentra de frente con el altar, que es realmente un altar de sacrificio, porque fue en cierto momento el altar de muerte, y se encuentran todos los nombres que lo rodean de todas las personas que fueron asesinadas ese día. Pero me parece que lo más importante y lo más interesante no es quedarse en eso, y fíjate lo que hicieron y qué malos son, ¿no? No, porque ellos no están en eso. Los cristianos de allí no están en eso. Los cristianos de allí lo que hicieron fue poner esta inscripción arriba del altar y una cosa que os voy a enseñar después que es clave para mí. Esta inscripción es el Maut ibtala'ahu al-Nasr aina nasruka yamut. Es la muerte fue absorbida en la victoria o se fundió en la victoria. ¿Dónde está tu victoria o muerte? O sea, es una frase de la Biblia, ¿vale? Es un pasaje de la Biblia. Pero básicamente es que puede haber muerte, pueden matarnos. Pero la victoria es mucho más grande que la muerte, que la victoria realmente para los cristianos pues ir al Señor de Dios y de Cristo. Y creo que ellos no están para nada en una posición de venganza, en una posición de rencor, porque fuera, en los muros de la iglesia, está este grafiti. Esto es un minarete, es la torre de una mezquita, y esto es la torre de una iglesia. Y se están abrazando. Son además una mezquita y una iglesia reales, de Mosul. Esta es Saida As-Sa'a, la señora de la hora, y esta mezquita no sé cómo se llama, pero está también en Mosul. Y es un grafiti hecho por cristianos, o sea, no han contratado un dibujante. O sea, realmente el espíritu que se respira allí es un espíritu es un ambiente de muchísima tristeza, de una tristeza profunda, pero de perdón absoluto. Estos dos son los dos sacerdotes que murieron aquel día, jóvenes, pues con el resto de las 45 personas creo que fueron, más 5 policías que cayeron también en la operación de liberación de la iglesia. Quería contaros esta historia porque creo que es de justicia hacer mención y recordar pues, a la gente que ha caído por una causa pues, tan noble y sin tener culpa. Vamos a saltar al Islam sunita, que es la religión predominante en Irak. Hay chiismo, hay sunismo, hay cristianismo, hay yazidíes también, que son una cosa extrañísima. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es el Islam sunita. El Islam sunita en Irak tiene unas mezquitas preciosas, tiene unas mezquitas maravillosas, con unas cúpulas de influencia abbasí tremendas, con forma de ovoide, con un huevo tremendo, enorme, casi siempre azulado, sostenido por esto que yo no sé cómo en la arquitectura se llamará, pero son como unos soportes que dan la impresión incluso más aún de que es un huevo, que va a abrirse en cualquier momento. Es precioso y pueden ver el tamaño que tiene con respecto a las personas. Esta es la mezquita de Bunilla, que significa la marrón, y que es una mezquita sin más, no se crean ustedes que esto es un lugar de peregrinación de los iraquíes. Esto es una iglesia de barrio prácticamente. O sea que imagínense cómo son las mezquitas importantes de Irak. El Islam sunita vamos a seguir con una de las mezquitas más importantes de Irak. Es Abu Hanifa. La mezquita de Abu Hanifa se llama así porque tiene los restos, tiene la sepultura de Abu Hanifa, que es uno de los maestros de interpretación de la Sharia, de la ley islámica, más famosos. De ahí vienen los hanafíes, una rama del Islam pues, que sigue, pues, como en el cristianismo, hay muchas ramas, hay muchas divisiones, pues en el Islam esto en concreto no son tanto divisiones sino como interpretaciones, ¿vale? Escuelas. Esta escuela de Abu Hanifa pues tiene este lugar como un lugar muy santo, realmente, pues está la tumba de su maestro. Esta es la torre de la mezquita, el minarete, que fue dañado tremendamente hasta aquí, más o menos, por un disparo de tanque americano. Aquí se recluyeron, se atrincheró, mejor dicho, un grupo de iraquíes en la guerra contra los americanos, en la guerra de invasión de Estados Unidos, de la mezquita que hemos visto antes, de Abu Hanifa. Es un entramado increíble, enorme de mocárabes, que son estas estructuras preciosas que dan la sensación como de ser un ser vivo, de ser la piel de un reptil, las escamas de un pez. Es algo precioso, enorme, grandilocuente, además estaba casi vacío porque era de noche, solamente había un señor ahí rezando y dos ahí hablando, y es algo absolutamente único. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Es que la Alhambra es muy bonita, sí, la Alhambra es muy bonita, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, esto es, no lo sé, es una maravilla. Para mí es una maravilla del mundo. Para ellos es una cosa normal, es como si usted va a San Andrés o a San Lorenzo, va a la iglesia y ya está, y reza y se vuelve. Pero realmente para un extranjero que nunca ha visto una mezquita de esa característica, es algo para quedarse boquiabierto. Y esta es la tumba de Abu Hanifa. Ahí dentro están los restos de Abu Hanifa.
Y ustedes ven, porque es muy bonito, está adornado, está hecho con caoba y en fin, con una serie de materiales semipreciosos, pero no tiene nada que ver con la mezquita chiitas. La mezquita chiitas ustedes van a ver oro, plata, cristales brillantes, van a ver todo tipo de espejos que hacen juegos y a uno le da la impresión de que está debajo del firmamento. Y esas son las mezquitas que vamos a ver ahora. El Islam chiita, yo no sé a ustedes a qué les evocará, pero aquí en España suele evocar Irán, suele evocar lo que yo le pregunto a la gente y me dicen es que pues, el Islam chiita son gente muy intolerante, son gente, madre mía, muy extremista. Pero bueno, eso es una visión de una parte del mundo del Islam chiita. Y depende del país. Hay países en los que el chiismo es lo moderado y el sunismo es lo intransigente. Y hay países en los que es al revés. El Islam chiita sigue una desviación para los sunitas, es decir, sigue una rama que piensa que Ali, un pariente de Mahoma, que era yerno y cuñado, si no recuerdo mal, debería ser el sucesor de Mahoma. Y los otros decían que no, que eran 4 califas, que eran los ortodoxos, y que Ali, que era su familia, pero que eso no tenía nada que ver en esta historia. Entonces ahí se dividió a la muerte de Mahoma. Esta gente sigue pensando que Ali era el sucesor. Y tienen unas mezquitas, como yo os he dicho, impresionantes que vamos a ver. Y todas estas personas, que yo no sé si ustedes saben que son, pero estas personas en Europa son terroristas. O sea, son como si ponen una foto de Bin Laden en un panel y lo ponen así en una valla publicitaria. Para Occidente son terroristas. Este es Soleimani, estos son todos los terroristas estos pro-iraníes que Estados Unidos ha eliminado, como dicen ellos en cierto momento, pero para ellos son sus mártires. No son terroristas, son sus mártires y deben ser reconocidos como mártires entrando en el Jannah, en el cielo, en el paraíso, como aquellos. Vestidos de blanco, entrando al cielo. Aquí tenemos también, estas 3 personas son las mismas. Este del centro es el Soleimani, iraní, el de la derecha es el Mughniya, que es de Hezbollah, y el de la izquierda no sé quién es, pero del mismo ámbito. O sea que realmente esas personas aquí son consideradas terroristas malísimos, pero para ellos son sus mártires, como decía. Y esto es algo que yo quiero destacar, y es que el Islam chiita permite las representaciones físicas. El Islam sunita no puede representar a Mahoma, ni a sus seguidores, ni a nadie. Las representaciones de seres vivos están prohibidas, porque crear solamente Dios puede hacerlo. Sin embargo, los chiitas sí lo hacen. Y ponen a Ali, ponen a Hussein y le ponen cara. La cosa que es muy llamativa. Y uno puede irse a la fiesta del Kadimia, por ejemplo, en la que ponen multitud de puestos con comida y con bebida gratuita para los extranjeros, para los peregrinos, y la gente lo paga de su bolsillo para alimentar a gente que no conoce, le da alojamiento, le da comida, le da bebida, que es algo totalmente destacable del pueblo iraquí. Es la generosidad tremenda, absoluta, abnegada, incomparable a la de ningún otro país. Pagan de su bolsillo la comida, el alojamiento y la bebida a gente que no tiene nada que ver. Pero no a uno porque yo soy muy bueno, sino a 200 personas que han venido, se juntan la familia y lo pagan, porque es un deber religioso. Y ahí, por si a usted le interesa, pues puede comprarse un póster con la cara de Khomeini para su casa, o puede comprarse un globo, que es algo bastante curioso para los niños, con la cara de Hussein o de Ali, que es uno de los, pues, no son santos, en el Islam no hay santos, pero como los de los prohombres del Islam, ¿vale? Y eso, que ustedes ven ahí a Jesús, al Sagrado Corazón, ¿qué es eso? Pues es el Mawqif Isa al-Masih, es decir, es el tenderete de Jesucristo. Así se llama. Jesucristo, Jesús, es un profeta muy importante para el Islam. No es el Hijo de Dios para ellos, pero es un profeta muy, muy, muy importante. Entonces hay tenderetes que se llaman tenderete de Jesucristo, y es un musulmán, chiita, obviamente, porque lo ha representado. Y te da de comer gratis en el tenderete de Jesucristo porque eres extranjero. Y te da un kebab, te da un zumo, te da cualquier cosa que tenga el hombre allí, sin esperar nada a cambio. Estos son más muestras del Islam chiita, que a los sunitas esto les pone la carne de gallina, pero bueno, es así. Hacen muchas representaciones. Esto debe ser el Imam Ali o Hussein, no sé, pero uno de sus prohombres grandes que fue encarcelado por los sunitas, me imagino, y que estaba en la cárcel pues esperando su condena o su muerte o no sé muy bien qué, al que se le hacen ofrendas, se le echa dinero, con el color verde, como este color verde que os enseñaré, que es el color del Islam, especialmente del chiita. Y se le pone al hijo de Hussein, que es uno, ya te digo, uno de sus hombres importantes, que libró batallas, un guerrero, un conquistador, un hombre admirable para ellos, cuyo hijo murió en la batalla de Karbala. Fue asesinado por flechazos y es la imagen típica de Hussein. Hussein con su hijo muerto, un bebé, atravesado por los flechazos y al lado de su caballo, también atravesado por las flechas. Este es el hijo de Hussein, que está muerto, es un bebé falso, quiero decir, es un muñeco.
y que las mujeres chiitas van hacia él, mueven su cuna para que, aunque ha sido asesinado por los enemigos, aún su cuna se sigue moviendo y sigue habiendo alguien que presta atención a él. Esto es lo que yo quería mostraros. Estos son maravillas, que yo no sé si ustedes lo ven bien desde ahí, pero son maravillas que para mí son maravillas del mundo. O sea, el Taj Mahal es muy bonito, porque es muy grande, no está nunca allí, pero realmente para mí esto es otro nivel. Esto es entrar en una galería, esto es otro pasillo, una galería en la que en el centro hay un sepulcro de 3 metros de altura, hecho de oro, con los restos de Hussein dentro, este hombre importante para ellos, con los techos altísimos, recubiertos de espejos diminutos, en posiciones diferentes, para que cuando uno anda o camina dentro de ese santuario, las luces se reflejan en distintos momentos y entonces a uno le da la impresión de que está viendo estrellas brillando y de que uno está debajo de un firmamento cuajado de estrellas. Esa es la concepción que se sigue en la mezquita chiita. Pues uno siente realmente pequeñez, uno siente que realmente es algo grandioso. Estas son las personas que vemos aquí pequeñitas y estas son las galerías enormes, que no brillan porque tengan luz, brillan por esos pequeños espejos puestos en diferentes posiciones y que cuando uno camina cambian. No está así siempre, eso es en esa perspectiva. Cuando uno camina se siente eso, debajo del firmamento estrellado, cuajado de estrellas. Es algo, ya os digo, que recomendable para cualquier persona que ame el arte. Aquí estoy y ya queda poco de conferencia, no quiero aburriros mucho. Una de las galerías de Karbala, Karbala no lo he dicho, pero es la ciudad santa, donde se han enterrado Hussein y Abbas, otro hombre importante para ellos, que murieron en una batalla, ¿vale? Está un santuario aquí y el otro enfrente. Están los sepulcros allí hechos de oro macizo, que son los que han visto antes, y ven aquí ahora. Ese sepulcro de allí, esa especie de mausoleo, es un sepulcro con un solo hombre, al que van todos los chiitas con esto, que se llama Ale, y que es una especie de bufanda, dirían ustedes, que se la ponen al cuello, o se la ponen en la cabeza, o se la atan al hombro, o se la atan al retrovisor del coche, y significa que uno está en comunión, por así decirlo, con Ali, con Hussein, y que son las Shia, son chiitas, no son sunitas, son chiitas. Entonces, la gracia de esto es que van con el Ale a Karbala, si pueden, y si no al Kadimia, que es otro santuario de los chiitas, van hasta la tumba del prohombre que sea de turno y la restrían. Van con este Ale y lo restrían contra la tumba. Y entonces queda como bendecido, es como algo venerable. Y además cuando se marchan del santuario, no puede decir, venga, hasta luego, y salen para atrás. Es una falta de respeto a la espalda, a Hussein o a Ali. Entonces salen andando hacia detrás. Salen andando hacia detrás, cuando llegan a la puerta, hacen una reverencia a la tumba de Ali o de Hussein o de quien sea, besan la puerta, siguen de espaldas y cuando ya es invisible la tumba del hombre, se van. O sea, es un respeto casi divino por estas personas. Esto es también en Karbala y quiero hacer una mención especial a los colores. Los colores en el Islam chiita tienen significado, como casi todas las simbologías del mundo. Todo está rojo, no por decoración, sino porque es luto. Era el Kadimia. El imam al-Kadem había sido asesinado, había sido martirizado en esas fechas hacía por no sé cuántos años, no sé cuántos siglos. Entonces todo estaba rojo. Cuando es un periodo normal del año, en el que no hay ni luto, ni alegría, ni nada, todo está blanco. Y cuando hay especial alegría por un acontecimiento, todo está verde. Tiene simbología con los colores y con las luces. Esa puerta que ven ustedes ahí, ven las personas abajo, diminutas, una puerta de oro macizo, con columnas de cedro, como dos, o sea que para abrazarlo necesitas a 2 o 3 hombres grandes, con lámparas que son arañas de techo hechas de cristal, que pueden ser prácticamente como esta sala de anchas. Es un sitio en el que uno siente eso que se llama el síndrome de Stendhal, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero es llorar, emocionarse por ver algo bonito, por ver algo que te sobrepasa en belleza. No es solamente que sea algo, pues, qué cosa más bonita, que lo han hecho bien. No, es algo que uno se siente, no sé ni cómo explicarlo, porque yo lo sentí allí. Yo soy cristiano, yo no soy musulmán, ni fui allí por motivos religiosos, yo fui por motivos culturales. Pero hay algo que es el arte, que cruza todas las religiones y que no tiene nada que ver, y habría que ser muy zopenco para decir, no, yo que soy cristiano y a mí eso no me gusta. No me gusta la iglesia, esa abejita, perdón. No, es arte maravilloso además. Es un arte único que no existe aquí ni en ningún sitio que yo haya visitado. Y si yo sentí ese síndrome de Stendhal allí, yo me emocioné delante de la mezquita del Kadimia, viendo aquellas cúpulas de oro macizo, aquellas puertas de oro macizo, aquellas columnas de cedro con el canto del adán, el hombre llamando a la oración,
y los hombres todos acudiendo por aquel patio de mármol blanco pulido, es un sentimiento realmente muy difícil de expresar si uno no lo ha vivido. Y ahora vamos a saltar ya por último al Kurdistán iraquí, que es esa región un poco independentista en algunos momentos del norte-noreste de Irak y que es muy interesante también. Como os he dicho antes, la gente que viaja a Irak dice, uy, yo estaba en Irak. Si investiga, muy probablemente está en el Kurdistán, porque es una zona que tiene fama de segura, es una zona en la que no hay problemas, las mujeres visten como quieren, las mujeres van sin velo. Que no quiero decir que con eso las mujeres que vayan con velo estén más oprimidas ni nada, porque yo lo que he visto en los países musulmanes es que la mayoría lo llevan porque quieren. Y hay otra parte que no lo llevan, que no llevan obligadas, es verdad también, y es muy triste, pero quiero decir que el Kurdistán es una zona mucho más occidentalizada, ¿vale? Son otra raza, no son árabes, no hablan árabe, hablan kurdo, y físicamente son diferentes. Y paisajísticamente el Kurdistán es eso verde. Son planicies verdes, de un verde esmeralda, profundo, brillante, que no existe aquí. Yo decía, ¿pero qué es esta hierba? O sea, ¿qué planta es esta? ¿Es la planta? ¿Es la luz del sol aquí en estas latitudes? ¿Es la hora? ¿Qué es? Porque es un color verde esmeralda brillante, con unas colinas redondeadas, suaves, igual de brillantemente verdes. Algo que sinceramente pues, a uno le da la impresión de estar pues, en el paraíso. Usted ve eso y eso es una postal. Eso es un dibujo que hacíamos de pequeños con la casita aquí, le falta un arbolillo ahí al lado de la casa, pero es una imagen idílica, vamos, paradisíaca. Y si uno se adentra un poco más en el Kurdistán iraquí y empieza a atravesar los montes Zagros, que son la frontera real entre el mundo árabe y el mundo persa, cuando uno cruza los Zagros, que también se adentran en Persia, pero cuando uno los cruza y entra ya en las planicies de Asia Central, en las planicies de lo que hoy es Irán y que siempre ha sido Persia, ya ha dejado atrás el mundo árabe. Esa frontera son los montes Zagros, unos montes altísimos, unos montes en algunos sitios perpetuamente nevados, es decir, con nieve siempre, y unos montes realmente impactantes. Esto no es Sierra Morena, o sea, estos son montes realmente que dan miedo a veces, que impresionan, que impactan y que sobrecogen. Quiero decir también que en el Kurdistán iraquí, según un estudio estadounidense, se produjo en una cueva que se llama la Cueva del Amor la primera unión sexual, obviamente, entre neandertales y homo sapiens. Eso es, si lo de Alejandro era importante para la historia, esto es clave. Nosotros se sabe hoy en día que somos en gran medida hijos de neandertal y de sapiens. Somos mezcla, somos sapiens, pero tenemos mezcla, ¿vale? Tenemos un poquito de mezcla de neandertal. Y parece ser que el primer individuo, la primera pareja que tuvo un contacto físico que desencadenó o que creó a un hijo híbrido fue en el Kurdistán iraquí, en la llamada la Cueva del Amor. Una cueva que bien podría ser esa, que no es esa, pero bien podría ser una cueva como esa, en un acantilado tremendo, escarpado, en la que pues, uno se puede imaginar pues, aquella pareja que no sabemos qué pensaría ni cómo se vería el uno al otro, pues unidos por un amor que es igual que el amor de hoy en día, porque eso es intemporal y que dan a luz a la nueva humanidad, al nuevo hombre, al nuevo ser humano híbrido entre dos especies. Tremendo, increíble. Y aquí pues ven ustedes la bandera de Kurdistán, porque ellos están muy orgullosos de ser kurdos, y ellos son kurdos más que iraquíes, y ellos son kurdos y hablan kurdo más que árabe, y todo está por todos lados la bandera kurda, y han sufrido mucho genocidio, han sufrido mucha persecución, entonces también es comprensible. Y aquí estoy yo pues en los Montes Zagros, que ustedes ven ahí, porque no son montañas baladí. El Kurdistán, como os he dicho, cuando yo fui en enero, era una zona profundamente nevada, no era un desierto. Uno piensa que los países árabes son desierto y camellos. Yo no vi un camello en Irak, ni ningún desierto tampoco. Solamente vi zonas más o menos secas en Karbala, en el sur un poquito también, camellos como digo no vi ninguno, y lo que sí vi es mucha nieve en el Kurdistán. Nieve profunda, en medio de los montes Zagros, que es lo que estamos viendo, en el que uno tenía que ponerse con ropa de abrigo realmente preparada, pues porque hacía frío, era una temperatura bajo cero. Y más allá de estos montes, lo único que uno se podía encontrar es Persia. El Kurdistán, como yo os digo, es muy diferente del Irak federal. Es completamente diferente, o sea, uno tiene la impresión de que ha cruzado a otro país. No con eso yo quiero decir que yo estoy a favor de la causa kurda de la independencia, no, eso no lo he dicho yo, ni me interesa esa causa, ni bien ni mal, me da igual. Sinceramente, y simplemente lo que digo es que es muy diferente, es muy distinto. La gente se comporta de un modo más diferente, la gente tiene un carácter más montañoso, si se me permite la expresión, son un poco más cerrados, son más reprimidos, no son tan abiertos como los árabes. Es una zona muy bonita,
en cuanto a la naturaleza. Es una zona verde, preciosa, porque toda esa nieve, en primavera cuando se funde, se convierte en agua, riega los campos y todo está verde. Todo es muy bonito. Y para un iraquí, irse al Kurdistán es como para nosotros irnos a Mata las Cañas. O sea, es un paraíso. Es una cosa preciosa que uno se ha ido allí y dice, madre mía, no he salido de mi país, mira qué cosas más bonitas hay. Y es verdad que es muy bonito, lleno de cascadas enormes como esa, que tienen incluso que cerrar con vallas las cascadas, pero no para que no pase el agua, sino para que no pasen las piedras que el agua arrastra desde los montes. Es una zona de caballos también, caballos que son un poquito más pequeños que los nuestros, no son ponis, obviamente, son caballos fuertes, grandes, adaptados a ese clima de montaña. Igual que los hombres en la montaña son más pequeñitos, porque hay menos oxígeno, los caballos son más pequeñitos, porque hay menos oxígeno. Pero son caballos fuertes, son caballos que son capaces de subir montes. O sea, son caballos realmente resistentes. Y además con estos amarres típicos árabes también, que tampoco son árabes, sino que ya están mezclados. Si ustedes ven esas monedas en la frente del caballo, ya recuerdan mucho a las de los adornos de las mujeres iraníes, o de lo que se pone en la cintura las mujeres afganas cuando hacen sus danzas tradicionales. Estamos en un lugar realmente de tránsito, estamos en un lugar de transición. Estamos, como digo, en los Montes Zagros. Y para acabar, os voy a decir un pequeño detalle y después voy a leer este texto que yo creo que resume muy bien lo que es Irak y lo que es el espíritu de la gente de Irak. Esto es una cosa que no os he enseñado. Esto lo conseguí en Karbala, en aquella ciudad santa para los chiitas que os he mencionado. Es un trocito de tela verde, muy parecido a este, pero este está bordado y pone la puerta de no sé qué, que es aquella puerta que besan. Es más bonito, ¿vale? Este no, este es verde solamente, y tiene aquí, que no se puede ver, una bolsita pequeña con arroz. Y le pregunté al hombre, que era un hombre muy amable, que me guió por todo el santuario de Karbala. Me dijo, ¿usted viene aquí a hacer la peregrinación? Le dije, no, dice, yo soy cristiano. Dice, bueno, no pasa nada. Dice, aquí aceptamos a todas las religiones y no hay ningún problema. Y al contrario, mis amigos, a los que saludo desde aquí otra vez, mis amigos me dijeron, cuando vayas a Karbala, quítate todos los adornos que tengas. O los pendientes, obviamente, yo no voy a los países árabes con pendientes, pero las pulseras, quítatelas, quítate los colgantes, quítate todo, menos la cruz. Me dijeron, son musulmanes, ¿eh? La cruz no te la quites porque ellos están orgullosos de que un cristiano visite sus santos lugares, y es un orgullo para ellos. Entonces, quítate todo, o tápalo si quieres o lo que sea, pero no te quites la cruz, no hace falta. Entonces les hice caso. Y me dio ese hombre tan amable, que era un alto cargo de la mezquita de Karbala, que eso para ellos, como os digo, es como el Vaticano para un católico, es algo clave, es algo grandioso. Mucha gente quiere ir allí y no puede en toda su vida porque no tiene medios, y muere con la gana de ir a Karbala. O sea, es algo muy serio, ¿eh? Y la gente chiita que no puede ir a la Meca porque no tiene dinero, va a Karbala. O sea, estamos hablando de un lugar santo, muy santo para esta gente. Significa lo verde, pues la adhesión a Ali, la adhesión a ser chiita, básicamente. El color también del Islam, un poco en general. Y el arroz es un símbolo de la diafa, me sale en árabe, no me sale en español de la palabra, de la hospitalidad. Es un símbolo de hospitalidad. Se le da comida a todas las personas que pasan por aquí. Y el símbolo es esta pequeña bolsita de arroz. Nadie que pase por Irak va a pasar hambre, independientemente de que sea un musulmán, sea un cristiano, sea un judío o sea lo que sea. Y voy a acabar, como os he dicho, con este texto. Este texto es el final de aquella epopeya que os hice, o a la que os hice referencia al principio, la epopeya de Gilgamesh, aquel hombre, rey de Uruk, que decide buscar la inmortalidad porque se siente inquieto, porque es muy poderoso, pero la muerte todo se lo lleva, hasta el poder, y decide buscar la inmortalidad. Y hay un señor muy viejo que nació antes del diluvio, dice, que lo manda al gran abismo azul, y yendo de camino con un amigo suyo al gran abismo, y seguir hacia adelante. Después el amigo de Gilgamesh muere y él tiene que seguir a pesar de la pena. Llega al abismo azul, como hemos dicho, se sumerge en el abismo azul para buscar la planta de la inmortalidad. Cuando la consigue, sale del abismo azul y, fatigado de tanto trabajo y de tanta aventura y tanta tristeza por perder a su amigo, decide echarse una pequeña siesta y dejar la planta a su lado, con la mala suerte de que una serpiente viene, se come la planta y él, después de toda la aventura, de todo el viaje, se queda sin inmortalidad. Pero como decía yo anteriormente, yo creo que la inmortalidad existe y es la escritura. En concreto la escritura del alfabeto, porque democratiza la escritura. Cualquier hombre, cualquier mujer puede aprender a escribir con el alfabeto. No todos estamos capacitados para aprendernos 10.000 símbolos, como en el chino, o 10.000 símbolos, como en el egipcio antiguo, pero todos sabemos aprendernos 28 letras de un alfabeto y combinarlas.
democratiza el conocimiento, democratiza la escritura, democratiza el acceso a la sabiduría. Esto surgió en esta zona, surgió en Fenicia, el alfabeto, pero la escritura surgió aquí. Y esa epopeya, la primera epopeya, el primer texto escrito en el mundo, acaba así. Se refiere a Gilgamesh. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio, de los lugares secretos, de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado hasta los confines del mundo y ha regresado, exhausto pero entero. Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra. Ha vuelto a erigir el sagrado templo de Enna, así como las gruesas murallas de Uruk, la ciudad de Gilgamesh, ciudad con la que ninguna otra de la tierra puede compararse. Repara en las tierras que circundan, en sus palmeras, en sus jardines, sus huertos y sus espléndidos palacios y templos, sus talleres y mercados, sus casas y sus plazas. Busca su piedra angular y debajo de ella el cofre de cobre que indica el nombre. Ábrelo, levanta su tapa, saca de él la tablilla de lapislázuli y lee cómo Gilgamesh todo lo sufrió y todo lo superó. Que creo que resume muy bien el espíritu del pueblo iraquí. Personas como mis amigos, con 22, 23, 25 años, que han vivido 3 guerras, o 2, algunos de ellos. La guerra contra el Daesh y la guerra última contra los americanos, los un poquito más mayores, la guerra también contra Irán y la invasión de Cuba y todo lo que trajo. Y es un pueblo que siempre se empeña en salir adelante y que no quiere estar estigmatizado con que nosotros tuvimos una guerra. La tuvimos, pero hay que avanzar. Yo creo que es algo que deberíamos aprender, sobre todo en España, que tuvimos una guerra hace 80 años y seguimos echando la culpa de quién mató a mi abuelo. Ellos, no es su abuelo, es su padre, o quizás su hermano, al que mataron. Y no les echa la culpa a nadie. Ya está, pasó. Descansen en paz. Pero hay que avanzar, hay que levantar el país, hay que salir adelante. No me puedo quedar en quién mató a mi abuelo, quién mató a mi hermano, lo siento. Ya está, descansen en paz. Y es un pueblo tremendamente generoso, tremendamente afable, y es un pueblo que realmente merece la pena conocer. Y cualquier persona que quiera descubrir a Irak, que le interese el mundo antiguo, que le interese la cultura general y la historia, yo creo que debe hacer un esfuerzo, por lo menos por acercarse a este país. Yo, como ha dicho el profesor Rafael Pinilla, hablo árabe, entonces, y tampoco físicamente llamó la atención allí. Me decían que era libanés, palestino, sirio y a veces persa, iraní. Pero no llamaba la atención, quiero decir, me desenvolvía por allí perfectamente. Con esa serie de características yo creo que es un país que merece la pena descubrir y que es completamente seguro. Así que con esto quiero poner punto y final a la conferencia, que espero que sea la primera de una serie de conferencias en la que pues, me gustaría explicaros también, como os he dicho antes, cómo entré en Afganistán, cruzando el río Oxo, cómo fui hasta el hotel de Kabul en el coche de un talibán, cómo conversé con los talibanes, cómo un talibán me dijo que Cristo vivía, cómo los talibanes se pusieron a leer la Biblia que yo llevaba en el equipaje. Son historias que son bastante curiosas y que yo creo que merecen la pena ser contadas. Así que si Dios quiere, y la dirección de la biblioteca, a la que le agradezco mucho esta conferencia, lo estimo oportuno, pues nos volveremos a ver dentro de poco. Y muchas gracias por la presencia y espero que les haya gustado. Simplemente, si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, no hace falta que sea pregunta. Eso iba a decir yo. Claro. Tengo que moderar un poco para... Bueno, yo solo quería decir que, bueno, como verán, en la presentación que le hice antes me quedé corto, pero era por ganas de dejarle a él todo el tiempo que necesitaba en hacer esto, que se alargara demasiado. Hoy han visto toda esa pasión de la que se hablaba antes, como la vive y sobre todo cómo también la transmite, ¿no? A nosotros. Me ha pisado un poco la iniciativa de proponerle precisamente el que, bueno, pues esto sea como el principio de y este reto lo lanzamos los dos a la BVA para que, bueno, que nos siga ilustrando y siga contando pues todo lo que era vivir esa vivencia que era muy reciente y muy inmersa, como yo dije antes, no como un turista, sino de una manera muy
alguna pregunta, algún comentario que alguien tenga, alguien una pregunta, que Irak de verdad seguro, cualquier cosa que quiera manifestar. Eso es una cosa que yo iba a hablar, pero dije, lo dejo para la siguiente. Está muy bueno. El masguf, que es lo que he dicho que es... el masguf es un pez, una carpa abierta en canal sazonada, con especias y asada al fuego. Está muy bueno, es el plato típico iraquí. El kebab, que no sé qué kebab de aquí, pero no porque el de aquí sea malo, sino porque es otro plato. Es una especie de pincho moruno con grasa de cordero, con carne de cordero, hasta con corazón de cordero, puede ser, con un plato delicioso. Recuerdo muchos platos. El bache, que el bache es una cabeza de oveja puesta encima de un plato de arroz. Y muchos platos, la verdad que muy diferentes, pero muy buenos. Sí, sí. Bueno, aquí también tenemos el cochinillo, que También. Vaya. Sí. ¿Tu viaje estaba planificado desde aquí? ¿Que tú querías ir a esos sitios concretos? ¿O cuando estabas allí, que hacías otros proyectos, te movías por otros sitios? ¿Cómo te alojabas? ¿Todo eso cómo lo hacías? ¿Porque ibas tú solo? Sí, siempre. Yo viajo solo, siempre. Siempre solo. Sí, sí. ¿Y no conocías a nadie allí? Tengo contactos, lo que pasa es que luego ya se traba amistad. Pero tenía contactos en Irak, sobre todo dos hermanas de una amiga mía, que es iraquí, pero vive en Turquía, y que se portaron realmente como hermanos. Pero como hermanos de llevarme en coche a ciudades lejanas, no aceptar que yo le pagara nada de gasolina y hacerlo, vamos, con todo el amor del mundo, invitarme a comer, invitarme a cenar, días y días y días. Y decía, pero por favor, que quiero pagar aunque sea un día. Me decían, no, que tú eres el invitado a nuestro país, que es nuestra casa. Y nadie en Irak va a pagar porque es mi casa y yo te invito. O sea, es una concepción muy diferente de la patria que tenemos aquí, de a mí, mi país me da igual, a mí, mi casa y mi... No. Allí su país es su casa, su patria, o sea, su padre, que es de donde viene la palabra patria, y es su deber invitar al forastero. Y en cuanto a la planificación, el vuelo, obviamente lo compro desde aquí, los hoteles en Irak es imposible alquilarlos desde aquí, porque te ponen hoteles, no sé, de 500 € la noche, que obviamente no iba a conseguir. Entonces, a través de estos contactos, me pudieron dar un mehmonkhane, que es como se llama en dialecto iraquí, que es influenciado por el persa, y que básicamente es un hostal. Un hostal de una camita, de 2 camitas, chiquitín, y ya está. Pero lo que aprendí, y al cuento de eso, lo que aprendí en Afganistán, es que en muchas ocasiones lo mejor es ir con pocos planes en cuanto al alojamiento. Tú llegas a una ciudad y le preguntas al primero que ves, oye, ¿dónde hay un hotel barato? Y te dice allí y vas, y ya está. Y allí siempre hay huecos, porque no hay turistas. Entonces, en otros países es verdad que hay que llevar todo bien hecho y todo bien preparado, pero en estos países con porcentaje de turismo muy bajo, puede funcionar ir un poco a la aventura. Y los planes de viaje yo los llevaba de antes en mi mente. No comprar los billetes, pero yo sabía que quería ir a esos sitios. Sí. Bueno, yo no te quiero hacer preguntas porque yo al final, pues, ya sabes bien la amistad que tú y yo tenemos, y que al final somos un poco el ciego guiando al ciego, como dice mi madre. Y nada, yo simplemente te digo, Alf Mabruk, la shukra al wajib, y que inshallah en el futuro sigas también contando tus peripecias. Inshallah. Tú lo tienes cerca. Yo lo tengo cerca. Este muchacho va a ir a Irak. Yo he vuelto vivo, él también, seguro. También es un alumno mío, o sea, fíjense que he tenido buenísimos alumnos. Sí, y te va a encantar. No, pero bueno. Bueno, al final he tenido que alterar un poco los planes por trabajo, pero bueno, iré igualmente a Irak. Tienes que ir y te va a encantar. O sea, y no dejes de visitar los santuarios chiitas porque es algo que te deja mudo, sinceramente. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Claro, exactamente. Vaya. ¿Y cuál es el siguiente plan que tienes de ir por allí? Pues el siguiente plan, yo he vuelto ahora este verano de Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Kirguistán, Qatar, Líbano, Turquía. Y próximamente quiero ir a Irán. Irán está en guerra, hay bombas. No pasa nada, Irán. No pasa nada. Que el lance bombas a Israel no significa que en Irán caigan bombas. Que haya guerra en Rusia contra Ucrania no significa que en Rusia caigan bombas. Entonces es un país que está en tensión, pero realmente es un país muy tranquilo. La gente vive, a pesar de ese yugo de la ley islámica que su pueblo no quiere porque no apoya su gobierno, aparte de eso es un país muy tranquilo. Entonces probablemente entre en Persia. Así que me veis a preguntar. Por aquí. Y si nadie tiene ninguna pregunta más, pues podemos ir.
mujeres el que son de sunitas o chiitas. ¿Hay alguna diferencia? Es muy interesante esa pregunta. En cuanto a las mujeres en general, dirán, siempre se me hace esa pregunta también, lo de la guerra, lo del peligro y lo de las mujeres. No, pero es que hay de las mujeres la vida. Eso es una tontería. Eso es una estupidez y falso, además. No se la pide a las mujeres. Que vivan más no significa que se las la pide. Pero es verdad que las mujeres en Irak tienen un peso sobre sus cabezas que no tienen aquí. Muchas de ellas los llevan a gusto y muchas de ellas no. Entonces, en cuanto a la pregunta de las chiitas y las sunitas, en Líbano, por ejemplo, las chiitas van mucho más tapadas, van mucho más con el chador, con la sabaya y todo de negro que las sunitas. Pero es una casuística del Líbano. En Irak puede ver tanto a chiitas como a sunitas con ese tipo de vestimenta. Sin embargo, las chiitas más. Una abaya es una túnica negra y un chador persa significa tienda de campaña, porque tú te lo pones por la cabeza, te tapas así y lo único que se te ve es la cara. Entonces van con eso por la calle. ¿Habéis visto la foto que están metiendo al niño? Llevan eso puesto. Entonces, ¿es obligatorio? No. O sea, tú puedes ir sin velo, puedes ir con shorts, puedes ir con lo que tú quieras. ¿Que eso tenga unas consecuencias? Sí. Pero libertad hay realmente. No va a haber un policía a decirte, oye, eso está en contra de la ley. No, pero realmente hay muchas violaciones, hay muchos secuestros, hay mucha violencia contra las mujeres y eso es real. Y eso es verdad que es un problema de las sociedades árabo-islámicas en general, pero en Irak especialmente acentuado. Y una cosa que es especialmente tenebrosa, que son los crímenes de honor. Yo no sé si saben ustedes lo que son, pero los crímenes de honor son que si a su hija pues sufre una agresión sexual, si a su hija la violan por la calle, tu deber como padre de la hija es matarla, porque le ha robado el honor a la familia. No es su culpa, si yo acepto que no es su culpa, pero es que ha manchado a la familia. Y la familia no puede seguir con eso. Pero no porque se le queda embarazada, no, por la mancha que eso ocasiona. Entonces, si eso pasa, obviamente la niña no va a decir nada. Obviamente no va a ir a la policía porque eso a la policía le importa un pepino. No va a decir nada y va a vivir con eso el resto de su vida. Entonces, un país que, obviamente eso no pasa siempre, pero sigue pasando en zonas rurales. Y es un país que merece mucho la pena, pero siendo mujer, si fuera mujer yo, no sé si iría. Iría acompañada a lo mejor, pero sola no. Sí, porque la visión no es que sea, o sea, da igual que sea víctima o no. O sea, y no siempre, esto no es algo sistemático de que venga un señor y te mate, no, pero es algo interfamiliar. Que eres víctima, pero es que eso me da igual. Entonces, lo importante es que tú has manchado el honor de la familia, y la familia somos 300. Entonces, por tu culpa, no vamos a manchar a la familia entera. Se te elimina y ya está. Sí. Bueno, pues nada. Sí, vamos a clausurar. Ya, pero podemos estar aquí mucho. A la gente que tenga prisa. Muchas gracias. Gracias. Otro aplauso.